compartir, por favor, desde el Zoom, ¿ya? Para dejar como un registro. Dios les bendiga. Así que vamos a empezar la clase y voy a compartir pantalla para que puedan ver la diapositiva que estamos viendo como base frente a este estudio. Voy a leer estos textos que están ahí y dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, que se complementa con 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir que oremos para ser guiados primero por el Espíritu Santo y que Él nos ministre el día de hoy. Padre, muchas gracias por este tiempo que podemos destinar para el estudio de las Sagradas Escrituras, a la luz, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos guías, Señor, a poder estar en comunión con los hermanos. Bendice a cada uno de aquellos que está escuchando. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ministre el día de hoy, nos edifique en torno a tu palabra, Señor. Danos, Señor, más garantía de lo que hemos creído, Señor. Danos más convicción, Señor, de nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Otro texto que quiero que siempre tengan en mente es lo que el apóstol, en este caso el discípulo Lucas, escribe en Hechos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día de hoy, hasta el día en que fue recibido arriba, y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, y esto es muy importante, se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables, o sea, convencibles, ciertas, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y antes de ver los siguientes teorías en contra de la resurrección de Jesucristo, quiero nuevamente decirle que yo no he inventado la rueda, que solamente hago una serie de recopilaciones bibliográficas e investigativas de otros autores que han dedicado su vida, han dictado charlas, conferencias, han escrito libros, de tal manera de dar argumentos apologéticos en defensa de la resurrección histórico-corporal de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre voy a mencionar, por ejemplo, la gratitud, en este caso, a apologistas como Rabí Zacarías, William Lane Craig con su página Fe Razonable, Mike Licona, que hemos visto algunos videos de él, como el caso de la resurrección, y también tiene un libro que ha sido traducido al español, que es llamado La Resurrección de Jesucristo. Josh McDowell, que ya le he mencionado las dos películas que le recomendaba, y su libro también bestseller, que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Lee Strobel, periodista, que también se rodó una película de su historia de vida que se llama El caso de Cristo, que es basado también en el libro que él escribió, que también es su bestseller, que es el libro que se llama El caso de Cristo. Todo esto lo recomiendo para ir complementando estas clases, ¿ya? Y para que tengan más argumentos. Y voy a sumar otro nombre más, Gary Habermas. Estuve durante la semana escuchando a este hermano, apologista también, que ha escrito más de 40 libros sobre solamente este tema, la resurrección. Tiene miles de artículos sobre este tema,
ha dado en muchas universidades conferencias sobre este tema, entonces es bueno escucharlo. Es un erudito que explica muy bien el caso de la resurrección de Jesucristo. Y también, como recomendación, le recomiendo otra película que se llama El Resucitado o Risen, que cuenta la historia de la resurrección de Jesucristo, pero desde la perspectiva del soldado romano, desde la perspectiva del centurión. La recomiendo para que puedan verla en su tiempo libre. Seguimos hablando de las teorías de los escépticos. Bueno, desde el primer siglo hasta el día de hoy se ha querido refutar lo que es la resurrección de Jesucristo, considerando que esta es la base de nuestra fe y es la garantía de nuestra salvación. Se han confeccionado diversos argumentos en contra, ¿no es cierto?, de la resurrección de Jesucristo por parte de ateos o agnósticos u otros grupos religiosos que seguiremos analizando el día de hoy. La semana pasada vimos la teoría de la alucinación, que se creía que los discípulos alucinaron, ¿no es cierto?, pero viendo los datos primero bíblicos y complementándolos con los datos de la psicología y psiquiatría, vemos que esto es imposible, por lo tanto esta teoría es falsa. También vimos la teoría del desvanecimiento, considerando primero los datos bíblicos. La Biblia nos muestra que Jesús murió realmente, pero también consideramos datos médicos y vimos que era imposible que un hombre médicamente pudiera resistir todo el castigo que recibió nuestro Señor Jesucristo, y también el dato de que cuando se le enterró la lanza en su costado salió agua y sangre nos indica que él médicamente ya estaba muerto. Y a cualquier persona que ve eso, que aparece en la Escritura, cuando salió agua y sangre, es un diagnóstico, es una señal de que Jesús ya estaba muerto. Y el día de hoy vamos a ver la teoría del hermano gemelo, o del hermano mellizo, como lo consideran otros autores, la teoría de la tumba equivocada y la teoría del cuerpo robado o fraude. Lo ordené de tal manera desde la más contemporánea hasta la más antigua, ¿ya? De hecho, la teoría del cuerpo robado data del primer siglo, de hecho se nombra en la Escritura. Hablemos de la teoría del hermano gemelo. Los escépticos postulan que Jesús tenía un hermano gemelo o un hermano mellizo. Tenía un hermano igual a él. El problema, ¿ya?, que plantea esta teoría es que primero Jesús hubiese traicionado su aspecto moral, sus enseñanzas, al acceder a presentar este fraude o esta mentira. El hecho de que alguien, es decir, su hermano, como plantean los escépticos, tomara su lugar en la cruz, significa que Jesús tuvo que haber convencido a su hermano, tuvo que haber hecho un trato con él, forzar a su hermano para que toda su vida estuviera oculto y que de la noche a la mañana apareciera y que él tomara su lugar en la cruz. Es decir, tenían que elaborar un plan muy, en este caso, este plan, para que luego Cristo fuese exaltado y de tal manera que este plan o este engaño tuviera éxito y los discípulos creyeran en eso. O sea, creyeran en que realmente Cristo había muerto y resucitado, pero realmente era su hermano mellizo y una manipulación. Otro de los problemas que plantea esta teoría es que no hay evidencia histórica que respalde esto. De hecho, esta teoría es súper contemporánea, ¿ya? Desde el siglo XVIII, XIX empezaron algunos escépticos o ateos a plantear esta teoría. Y los datos que tenemos sobre la familia de Jesús hablan de hermanos y hermanas solamente. Nunca se habla de un hermano, de que Jesús tenía un hermano que era un gemelo, ¿ya? De hecho, los escépticos se basan en los evangelios apócrifos que fueron descubiertos ya muchos años después
de los hechos bíblicos que ocurrieron en comparación a los evangelios que fueron escritos 30, 40, hasta 50 años después. Lo otro es mucho más tardío y hablan, claro, cosas que no concuerdan con los 4 evangelios. Por eso no son canonizados los evangelios apócrifos. Y estos escépticos o estos ateos se toman de estas teorías para avalar que Jesús supuestamente tenía un hermano mellizo o gemelo. Lucas, que era un gran historiador, según opinan muchos estudiosos, cuando empezó a confeccionar su evangelio, él tomó el relato del nacimiento de Jesús de la propia boca de María, su madre. De hecho, él no hace ninguna mención de que Jesús tuviera un hermano gemelo. Y teniendo en cuenta que era el primer embarazo que tenía María, resulta particularmente extraño que se omitiera un dato de esta naturaleza en el nacimiento de Jesús. Si esta teoría, pensemos ya, si esta teoría está en lo cierto, en un caso hipotético, más extraño resulta que María, su madre, no fue capaz de reconocer a sus hijos en el momento de la crucifixión. Ella estaba parada a los pies de la cruz, pudo ver de cerca quién estaba colgado en el madero. Sin embargo, no hay ningún indicio de que creyera que no era Jesús, sino el hermano gemelo. Por lo tanto, esta teoría es una teoría muy superficial y fácilmente refutable. La segunda teoría que vamos a ver el día de hoy es la teoría de la tumba equivocada. Los escépticos plantean de que los discípulos fueron a otra tumba, a una tumba donde, por eso encontraron la tumba vacía, porque se equivocaron de tumba. Esto no puede ser cierto, ¿ya? Porque solo unos días antes las mujeres observaron dónde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Si leemos las Sagradas Escrituras, tenemos 3 testimonios. Mateo capítulo 27, verso 61 dice: y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Es decir, ellos sabían dónde estaba el sepulcro porque estaban ahí. Marcos 15:47 nos complementa y nos da más evidencia de esto. Dice: María Magdalena y María, madre de José, miraban, es decir, ellos observaban dónde ponían el cuerpo de Jesús. Y Lucas 23:45 dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto. Lucas incluso es más detallado. Ellas vieron el sepulcro y vieron también cómo fue puesto su cuerpo en el sepulcro. También podemos ver que después de escuchar el informe de las mujeres, recuerden que Jesucristo se le apareció a las mujeres cuando resucitó y les dice que le informaran a los discípulos. Las mujeres van y le informan a los discípulos y Pedro y Juan salen corriendo a la tumba. Entonces, después de escuchar el informe de las mujeres, Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba sin que ellas le dieran ninguna instrucción, porque ellos sabían exactamente cuál era la tumba del Señor Jesucristo. Es improbable, muy poco probable, que Pedro y Juan hayan cometido el mismo error que las mujeres. Entonces, la tumba equivocada, la teoría de la tumba equivocada, primero nos está diciendo que las mujeres se equivocaron, segundo nos está diciendo que Pedro y Juan, es decir, los otros discípulos también se equivocaron. Las discípulas y los discípulos se equivocaron. Dice Juan capítulo 20, verso 1 al 4. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que era Juan, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Es decir,
la Biblia nos está diciendo que, primero, las mujeres sí sabían dónde estaba. Y lo otro, la Biblia nos está diciendo que Simón Pedro y Juan también sabían dónde estaba. Entonces se refuta por la misma escritura. Por otro lado, en caso de necesitar otra referencia para refutar esta teoría, Pilato había enviado guardia de soldados romanos a custodiar el sepulcro para impedir el robo del cuerpo. Recordémonos que lo que nos dice Mateo capítulo 27, 62 al 66. La escritura dice, al siguiente día, que es después del día de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. No sé si lo ven acá. El versículo 66 dice, ellos fueron. Los guardias también sabían dónde estaba el sepulcro. Los sacerdotes también sabían dónde estaba el sepulcro. Entonces ellos aseguraron, y aparte de eso colocaron un sello, sellaron la piedra, y los guardias estaban ahí custodiando el sepulcro. ¿Lo van viendo? Entonces, ahora, si el cuerpo de Jesús todavía hubiese estado en la tumba correcta, tenemos que los principales enemigos, es decir, los judíos, y también podríamos considerar los romanos, habrían mostrado el cuerpo inmediatamente desde que los discípulos dijeron que Jesús había resucitado y se hubiera acabado todo. ¿Ya? Sin embargo, esta teoría nos está diciendo que las mujeres se equivocaron, que los hombres se equivocaron, que los discípulos como Pedro y Juan se equivocaron, nos está diciendo que incluso el Sanedrín se equivocó, nos está diciendo que la guardia romana se equivocaron. Entonces habría que tener mucha fe para creer en esta teoría, porque está en contra de todos los datos históricos y los relatos de los evangelios. Aún más, voy a sumar otro punto. Aunque todos hubiesen llegado a la tumba equivocada, ¿de quién era la tumba? De José de Arimatea. Entonces hubiera aparecido el dueño de la tumba y los hubiera corregido, pero no fue así, porque ellos fueron a la tumba correcta. Wilbur Smith, en su libro There for Stand, en la página 370-371 dice, sabemos más respecto a la sepultura del Señor Jesús que lo que sabemos de cualquier otro personaje en toda la historia antigua. Conocemos infinitamente más respecto de su funeral que lo que sabemos del funeral de cualquier carácter del Antiguo Testamento, de cualquier rey de Babilonia, de cualquier faraón de Egipto, de cualquier filósofo de Grecia o incluso del triunfante César. Sabemos quién quitó su cuerpo de la cruz. Sabemos algo también de la envoltura del cuerpo en las especies, de las vestiduras fúnebres. Sabemos en cuál tumba fue colocado su cuerpo. El nombre del dueño de ella era José, de una ciudad conocida como Arimatea. Sabemos aún dónde estaba ubicada esta tumba, en un jardín cercano al lugar donde fue crucificado, en las afueras de la muralla de la ciudad. E incluso, dice Wilbur Smith, tenemos 4 registros de la sepultura de nuestro Señor. Todos ellos con una sorprendente concordancia. Por ejemplo, el registro de Mateo, un discípulo de Cristo que se hallaba allí cuando éste fue crucificado,
Otro, el registro de Marcos, el cual algunos dicen que fue escrito dentro de los 10 años siguientes de la ascensión de nuestro Señor. Tenemos el registro de Lucas, que fue un compañero del apóstol Pablo y un gran historiador. Y también finalmente tenemos el registro del apóstol Juan, que fue el último en abandonar la cruz, y con Pedro, el primero de los 12 que contemplaron la tumba vacía en el día de la resurrección. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto a la teoría de que los discípulos fueron a la tumba equivocada? Que esta teoría es refutable y no está de acuerdo o no es concordante de acuerdo a los datos históricos que tenemos, ¿ya? William Lane Craig, citado en el libro de Josh McDowell, llamado ¿Es la resurrección veraz?, dice: si la resurrección fue una colosal equivocación basada en el error de las mujeres, entonces los enemigos del cristianismo hubieran estado más que felices en señalar ese hecho, indicando dónde estaba la tumba correcta. Incluso hubieran exhumado el cuerpo. La idea de que la creencia de la resurrección se deriva del hecho de que las mujeres llegaron a la tumba equivocada es demasiado superficial. Entonces, esta teoría en sí es una teoría superficial. ¿Van entendiendo? ¿Va quedando claro cómo ir refutando primero estas dos teorías que acabamos de ver? Sí, muy claro, hermano. muy claro. Ya, Sí, porque hermano. ahora vamos a pasar a la última teoría, y que se llama la teoría del cuerpo robado o la teoría del fraude. Esta teoría postula que los discípulos robaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que postula de tal manera de que ellos tuvieron que, primero, o haber vencido a los guardias, o haber pasado tan desapercibido que los guardias no se dieron cuenta, haber rodado la piedra y haber sacado el cuerpo. Y otra de las características de esta teoría, que esta teoría fue planteada por los enemigos de los discípulos. En este caso, por el Sanedrín, ya por la corte del judaísmo. Vamos a ver a Mike Licona hablando sobre esta teoría. Hi, this is Dr. Mike Licona, and this is day number 3 that deals with the 10 most common myths about the resurrection of Jesus. Today we're dealing with the fraud theory, which states that the disciples stole the body and lied about the appearances. Is this possible? I don't know of a single credible scholar today who holds this view, and for very good reason. For the most part, scholars today acknowledge that Jesus' disciples had experiences that convinced them that Jesus had been raised from the dead and had appeared personally to them. The fact that they were willing to die for these convictions shows that they were not only reporting or proclaiming it, they actually believed it. Think about this for a moment. You may have someone die for a known lie, but everybody dying for a known lie? Muslims die, the Muslim terrorists die for a cause that they believe is true. They're very sincere about that cause. In the same way, the Christians, early Christians, and even Christians today die for what they believe is true. The disciples, on the other hand, were dying for what they knew was true or false. And liars make poor martyrs. So we can know that the disciples actually believed that Jesus had been raised from the dead and had appeared to them. Moreover, we know that the Apostle Paul converted to Christianity because he had an experience that he believed was an appearance of the risen Jesus. Since he had been persecuting Christians and consenting to their execution, it's inexplicable why he would convert to Christianity and lie about the appearances. So we're offering... Entonces, como muy bien decía el hermano Mike Licona, ningún erudito
sostiene hasta ahora esta teoría. Ya vamos a ver cómo podemos refutar esta teoría que postula que los seguidores de Jesús se robaron el cuerpo del sepulcro. En comparación al resto de las teorías contrarias a la resurrección de Jesucristo, esta teoría cuenta con un importante elemento a su favor. ¿Cuál es? Que es la única teoría que data del siglo I. Es decir, es la teoría más antigua. Época en que sucedieron todos estos hechos del cual estamos hablando, de la resurrección de Jesucristo. Y por cierto, la misma Biblia recoge esta teoría en Mateos capítulo 28. Hermano Carlos Magno, ¿podría leer el texto que está acá? Sí, hermano. A ver. Mateo 28, 11 al 15, el informe de la guardia. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Entonces, la misma Biblia nos está diciendo que cuando se escribió el Evangelio de Mateo, ya que fue en el primer siglo, ya esa teoría se había difundido en ese sector. Es más, el Evangelio de Mateo, al igual que otros escritos de otros autores de la iglesia primitiva, como Justino Mártir, que vivió del año 100 al año 65, y Tertuliano, que vivió del año 160 al 220 después de Cristo, sugieren que los que se oponían a Jesús explicaron el hecho de la tumba vacía con una historia de amplia circulación que alegaba que los discípulos de Jesús habían ido durante la noche y habían robado el cuerpo de Jesús mientras los guardias dormían. Es lo que dice Mateo capítulo 28, 13 al 15. Bueno, el Evangelio de Mateo dice que esta maniobra fue una mentira, ¿ya? Por eso se queda registrado. Mateo informa que los sacerdotes y ancianos judíos sobornaron a los soldados, les pagaron a los soldados para mantener en secreto esta verdad. Les dijeron lo que tenían que decir a todos y divulgar, ¿no es cierto?, entre el pueblo. Ahora la pregunta que podemos hacernos, primero, si estaban en pie los soldados, estaban despiertos los soldados, ¿por qué no detuvieron a los discípulos? Y la otra pregunta, ya si es que llegan a estar dormidos, ¿cómo sabían los soldados que los discípulos robaron el cuerpo si ellos estaban dormidos? Tendrían que responder a esa pregunta. Bueno, los enemigos de Jesús tomaron varios recaudos a fin de prevenir que los discípulos robaran el cuerpo. Primero, si se fijan en los textos bíblicos, ellos sellaron la tumba con un sello romano y además colocaron una guardia de soldados para que vigilara la tumba. Y ahora pensemos en los soldados romanos. Ellos, cuando recibían instrucciones, tenían que cumplirlo al pie de la letra, y si no cumplían una función específica, si ellos fallaban en una función, eran muertos. Por lo tanto, los soldados que cuidaban la tumba no iban a dormirse por temor a morir. O sea, ellos estaban preparados para esto. Y al ver que la tumba estaba vacía, informaron a los líderes judíos de lo que habían visto. Porque ¿qué pasa si estos soldados hubieran ido ante los romanos? Antes de los judíos, hubieran muerto. Por eso los soldados fueron primero ante los judíos. Y los judíos le dieron una garantía para que ellos vivieran. Y obviamente era mejor para ellos vivir y divulgar una mentira que morir. Miren lo que dice Thomas James Turnbull en el libro
las narrativas de la resurrección y la crítica moderna. Dice lo siguiente: los soldados no pueden haber alegado que estaban dormidos, pues ellos sabían muy bien que el dormirse durante la guardia significaba pena de muerte y que siempre se cumplía rigurosamente. Aquí los soldados no tenían otra alternativa, sino que solamente confiar en los buenos oficios de los sacerdotes. El cuerpo, supondremos, había desaparecido y la negligencia de ellos, en cualquier caso, bajo circunstancias ordinarias, sería castigado con la muerte. En Hechos capítulo 12, verso 19, vemos el episodio en donde Pedro es librado de la muerte, cuando un ángel baja, ¿no es cierto?, y rompe las cadenas, y el apóstol Pedro sale de la cárcel por la misma puerta. Pero el punto y la problemática no fue para el apóstol Pedro ni para la iglesia, fue para los soldados que custodiaron, que estaban custodiando a Pedro, porque Herodes los mandó a llamar. Y cuando les preguntó qué pasó con Pedro, ellos le dijeron, entonces como desobedecieron una orden, una función específica, el texto bíblico dice que los mataron. Entonces ahí podemos ver la rigurosidad de la ley romana, que era cumplida al pie de la letra. Vamos a ver un extracto. No sé si parece que hay un hermano que tiene el micrófono abierto, si nos pueden apagar para que no haya un ruido de fondo. Creo que el hermano se muere. Se lo voy a apagar. Porque vamos a colocar un extracto de la película ¿Qué dices George? Que aquí lo edité para que volvamos a reflexionar en las teorías de la resurrección de Cristo y cómo Josh McDowell las abordaba. Hace varios años decidí rebatir el cristianismo. Uno de mis héroes era el doctor Simon Greenleaf. Era el famoso real profesor de leyes en Harvard. Fue él quien hizo famosa la escuela de leyes de Harvard. Era un hombre muy escéptico y callaba a los cristianos en su clase. Un día lo retaron a que tomara las leyes de la evidencia legal y las aplicara a la resurrección. Era un buen reto, y tras mucho convencimiento aceptó. En el proceso se volvió cristiano. Y llegó a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los hechos mejor fundamentados según las leyes de la evidencia legal administradas por las Cortes de Justicia. Quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que yo encontré cuando decidí rebatir el cristianismo. Vamos a ver algunas cosas que tuvieron lugar durante la primera Pascua. Primero, es una tumba de roca sólida, una tumba nueva labrada en la roca, con una entrada de 1,20 m, 1,5 m. Segundo, la mortaja, que pesaba más de 45 kilos. Sabrán que el cuerpo de Cristo fue preparado según las costumbres de amortajar a los judíos. Tercero, una enorme roca se colocó en la entrada de la tumba. Varios profesores me escribieron después de oír mi conferencia. Habían ido a Israel, eran ingenieros y calcularon el tamaño necesario de la piedra. Y dijeron que tenía que pesar entre 1,5 y 2 toneladas para cubrir una puerta de más o menos 1,5 m. La siguiente precaución, una unidad de guardas romanos o custodios fue colocada en la entrada de la tumba. Ahora, una unidad de guardas consistía de 4 a 16 hombres. Cada uno estaba entrenado para proteger 2 metros cuadrados de terreno contra todo un ejército invasor. Luego colocaron un sello sobre la piedra. Ese sello representaba el poder y la autoridad del Imperio Romano. Ahora veamos la situación después de la resurrección. Primero, el sello rojo. Ahora, cuando se rompía ese sello, la FBI, la CIA y todo el Imperio Romano se dedicaba a buscar al culpable. Y cuando lo encontraban, automáticamente lo crucificaban boca abajo, proporcionándole una muerte espantosa. Segundo, la piedra estaba rodada cuesta arriba y separada de todo el sepulcro, no solo de la entrada. Luego lo de la unidad de guardas. Si uno de esos hombres se dormía o fallaba en cualquier forma, no era el único al que mataban. Tenían que morir los 16 por el error de un solo hombre. Luego hay este otro problema. La tumba no estaba vacía. Pedro y Juan entraron a la tumba. Dice que Juan se asomó, vio donde el cuerpo de Cristo había estado, y allí estaba la mortaja, la venda de la cabeza en su lugar, la del cuerpo también, un poco aplanada, pero vacía. El cuerpo de Cristo la había atravesado hacia una nueva existencia.
Algo pasó hace casi 2000 años que aún afecta al mundo. Y deberían ver algunas de las teorías que ciertas personas tratan de ofrecer para desacreditar la resurrección. ¿Qué les parece esta? Las mujeres se equivocaron de tumba. No, en serio, aunque era una necrópolis privada, vieron el cuerpo de Cristo, prepararon todo y se equivocaron de tumba. Pero entonces tenemos que decir que los hombres se equivocaron de tumba. Y los judíos se equivocaron de tumba. Y los romanos se equivocaron de tumba. Se necesita mucha fe para creer eso. Es más de la que yo tengo. Esta es peor. A esta le llamo la super teoría. Escuchen bien. La verdad es que Jesús no murió. En otras palabras, se desmayó, perdió algo de sangre, lo pusieron en la tumba, volvió en sí y salió a conquistar el mundo. Eso es lo que dicen que tendría que haber pasado. Lo clavaron de las manos y los pies, subieron a la cruz y la dejaron caer en un hoyo y lo crucificaron. Eso no lo mató. Los soldados vinieron, le enterraron una lanza en el costado y los testigos dicen que agua y sangre salieron separadas. Aún una enfermera sabe que eso es síntoma de muerte. 3 verdugos profesionales firmaron el certificado de defunción. Todos se deben haber equivocado. Lo bajaron, lo envolvieron en 45 kilos de tela y especies, como respiró quién sabe. Lo metieron en una tumba, cubrieron la entrada con una piedra de 2 toneladas, la sellaron y pusieron una guardia romana. Esa tumba, en vez de matarlo, lo curó. Así que debió haber brincado, saltado hasta la puerta, empujado a un lado la piedra, atado los guardas con su mortaja, y luego se le apareció a sus discípulos como el Señor de la Luz. Hay muchas otras teorías, pero casi todas con el mismo tipo de razonamiento. Yo estoy convencido de una cosa, que los argumentos que refutan la resurrección de Cristo son más difíciles de creer que los argumentos que la sostienen. El problema también con esta teoría del cuerpo robado es que no logra dar razón con algo muy importante que pasó. El cambio radical que hubieron en los discípulos, el comportamiento de los discípulos. Recuerdan que durante la crucifixión, los discípulos lo podríamos considerar que fueron cobardes, tenían miedo y abandonaron al Señor Jesucristo. Es más, un discípulo negó de incluso conocer al Señor Jesucristo. Los discípulos también no entendían el propósito de Jesús ni la importancia de la resurrección de Cristo. No tenían la valentía para pasar junto a la guardia que estaba en la tumba, mover la piedra extremadamente grande, ni robar el cuerpo e irse sin ver visto. ¿Qué nos dice Mateo 26, 56? Hermana Cecia, no sé si está por ahí. Mateo capítulo 26, 56. Y acá está el texto bíblico. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Muchas gracias, hermana Cecia. Lucas 24, 8 al 11, hermano Eloy. No sé si ahí está. Lucas 24, 8 al 11. No sé si se escucha o no. Lucas 24 horas. ¿Se escucha? Ya. De nuevo. Ya, lea. Lucas 24:8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de
ellas y no las creían. Amén. Muchas gracias, hermano Eloy. Hermano Víctor, Juan capítulo 20, verso 19, ¿qué dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Muchas gracias, hermano Víctor. Entonces las escrituras nos dicen la actitud que tuvieron los discípulos luego que Cristo murió. Los discípulos le dejaron y huyeron. Los discípulos, cuando aparecieron las mujeres hablando del Cristo resucitado, ¿qué dijeron? Ustedes están locas, no creyeron, eran incrédulos. Los discípulos también tenían miedo de los judíos, pero y más aún de los romanos. O sea, estaban amedrentados, estaban como escondidos. Bueno, George McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, en la página 242, dice: la depresión y cobardía de los discípulos es un argumento contundente en el sentido en que ellos no podían de repente haberse puesto tan valientes y atrevidos como para enfrentar a un destacamento de soldados en el sepulcro y robar el cuerpo. Mire, los discípulos no tenían ni la actitud ni el ánimo para intentar algo semejante. Cuando Cristo muere, los apóstoles, los discípulos vieron frustrados su esperanza. ¿Qué pensaban ellos? Ellos pensaban que el Mesías, que el Cristo, iba a restaurar un reino físico en ese tiempo en Jerusalén, que los iba a libertar de la esclavitud romana. Pero al morir el Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Cada cual siguió con sus quehaceres. De hecho, Pedro siguió pescando. Ellos vieron que la muerte la muerte del Señor Jesucristo había destruido el sueño terrenal que ellos tenían, de ver a un Cristo que vendría en la gloria como tal semejante como eran los césares en el primer siglo, bajo la cultura romana. Sin embargo, no era así. Luego de la resurrección de Jesucristo, hermanos, fue luego de la resurrección de Jesucristo, después de haber visto, contemplado y comido con el Señor, que ellos cambiaron totalmente. Pedro, quien le negó 3 veces, quien negó a su Señor, luego de haber visto al Cristo resucitado, en el día de Pentecostés predicó con denuedo de la resurrección de Jesucristo y de su esperanza, y del arrepentimiento y de la vida en su nombre, donde allí 500 y luego 3.000 personas se unieron a la iglesia. Santiago o Jacobo, que era el hermano de Jesús, quien no creía en él, dice la Escritura que los hermanos no creían en Jesús. Luego de haber visto al Cristo resucitado, se convirtió en el líder prominente en la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia más grande en ese tiempo. Fue uno de los ancianos en esa iglesia. Pablo, quien perseguía a la iglesia, luego de haber visto al Cristo resucitado, se convirtió en el mayor misionero y fundador de iglesias en todo el Asia Menor. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasó con ellos? Ellos vieron al Cristo resucitado y dieron su vida por esta gran verdad. Tenía que haber acontecido en ellos un suceso, un acontecimiento que unificara nuevamente a los apóstoles, que les diera vida a esta comunión, de tal manera que los hiciera trastornar, como dice el libro de Hechos, trastornar al mundo, a tal punto que hoy en día estamos hablando de Pedro,
estamos hablando de Pablo, estamos hablando de Jacobo y de cada uno de los discípulos, 2000 años más tarde de este gran acontecimiento. Tenía que haber ocurrido algo que juntara nuevamente al equipo, algo muy especial, y esto fue, sin duda, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mire, otro argumento que es importante ver es que luego de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, los apóstoles escribieron cartas a la iglesia. Y si ustedes se fijan en esas cartas, los argumentos y la predicación que ellos dan son altamente morales, vidas de santidad. Entonces sería incongruente de que ellos, predicando una cosa, hubieran robado el cuerpo del Señor Jesucristo y inventando una mentira, porque sus vidas eran vidas altamente morales. Ahora, otro argumento importante: un hombre muere por lo que cree que es cierto, aunque sea falso, pero no hay ningún hombre en la tierra que esté dispuesto a morir por algo que sabe que es falso. Vamos a suponer que ellos tramaran esta gran mentira de que robaron el cuerpo y hicieron aparecer al Jesús resucitado. Hay otro problema muy importante. ¿Recuerdan el texto base que estamos aprendiendo de memoria? 1 Corintios 15. Allí en 1 Corintios 15 se nos dice que hubieron 500 testigos que lo vieron. Y el apóstol Pablo dice, y algunos aún viven todavía. Y les dice, y si tienen dudas, vayan y pregúntenle. Es decir, no solamente estos discípulos que estamos hablando lo vieron, sino otros discípulos más. O sea, lo que le quiero tratar de decir es que habría que combinar a 500 personas para tramar todo este gran drama, de esta gran mentira o este gran fraude. O sea, habría que confabular a más de 500 personas más para tramar esta gran mentira. Bueno, sin lugar a dudas sabemos que esto no es así. Incluso esta gente, estos discípulos del primer siglo llegaron a la muerte por causa de su fe en Cristo Jesús, porque ellos vieron al Cristo resucitado. La pregunta es, ¿cómo podemos explicar que todos estos cristianos murieron por guardar una mentira? Le voy a dar otro ejemplo. Guardar un secreto es algo sumamente difícil. No sé si ustedes han visto documentales o han leído los periódicos o han visto en las noticias del caso del equipo de rugby uruguayo que venía con dirección a Chile y que se estrelló en los Andes, en la cordillera de los Andes en 1972 y que hubieron algunos sobrevivientes. Ya. Ellos en esa travesía, para poder sobrevivir, tuvieron que comer carne humana de compañeros muertos. Bueno, se supone que ellos habían hecho un pacto de que nadie iba a decir eso. Sin embargo, a uno, ¿no es cierto?, alguien terminó contando la historia verdadera, contando todo lo que realmente ocurrió. Y conocieron los detalles que pasó en la cordillera. Ahora, vuelvo a preguntarte, y lo extrapolamos a la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo podemos explicar que todos estos cristianos que dieron su vida hasta la muerte guardaron una mentira? Esa pregunta tendrían que hacerlo a un escéptico que no cree en la resurrección. Porque ellos no guardaron una mentira, ellos vivieron una verdad. Y ellos proclamaron la verdad del Cristo resucitado. Todos estos discípulos murieron como mártires por el testimonio del Cristo resucitado. Y si aún nosotros o los escépticos tienen duda, tenemos que retarlo y plantearle este reto. Que encuentren a 11, o a este desafío, que encuentren a 11 hombres que en la historia de la humanidad
hayan muerto por una mentira a sabiendas que era una mentira. Sin embargo, los discípulos del Señor Jesucristo firmaron con su testimonio y con su vida, es decir, con sangre, esta veracidad. Pasaron por la prueba de la muerte para probar que esto era verdad, y podemos confiar 100% completamente en su testimonio, porque ellos vivieron, ellos tocaron al verbo de vida, ellos comieron con él. Hay muchas personas ateas o agnósticas que ni siquiera quieren cruzar la calle por sus creencias y mucho menos morir por ellas. Ahora te hago una pregunta. No sé si tú sabes cómo murieron los discípulos. Vamos a recorrer un poco la historia. Jacobo, hermano de Jesús, que era Santiago, él fue decapitado en Jerusalén por orden de Herodes, aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Y esta muerte se nombra en Hechos capítulo 12, verso 2, y también por Eusebio, el historiador de la Iglesia cristiana, uno de los más grandes historiadores del segundo siglo. Felipe, también discípulo, fue azotado y crucificado en Grecia en el año 54 después de Cristo. Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X en Grecia también, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Mateo fue sujetado al suelo con estacas y decapitado en Etiopía, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo en Roma, en el año 64 después de Cristo. Tomás fue condenado a muerte y atravesado por lanzas en India, en el año 70 después de Cristo. Bartolomé, que también era llamado Natanael, fue desollado vivo en Armenia. Matías, que fue el discípulo que reemplazó a Judas Iscariote, fue lapidado y decapitado en Jerusalén. Judas Tadeo fue crucificado en Edesa, Grecia, en el año 72 después de Cristo. Simón fue martirizado en Persia. Y vemos que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ellos vieron el ejemplo del Señor y ellos murieron de diferentes formas, pero ellos no murieron por una mentira. Ellos murieron porque ellos vieron la verdad andando. Ellos vieron al verbo de vida, contemplaron sus ojos, tocaron sus manos, que Jesús es la verdad. Y estas cosas le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: os hablo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estamos por seguro que este testimonio que escribieron los hermanos, los primeros hermanos, que la escritura que escribieron con el testimonio de su sangre es verdad, 100% verdad. Las escrituras, sus testimonios son verdad, son ciertos. N.T. Wright, en su libro La resurrección de Jesús, del Hijo de Dios, escribe: lo verdaderamente asombroso es que esta creencia fuese sostenida por un pequeño grupo que al menos durante las 2 o 3 primeras generaciones, a duras penas, podrían haber organizado una revuelta en una aldea, ni qué hablar de revolucionar un imperio. Sin embargo, persistieron a pesar de todo en contra, atrayendo la indeseada atención de las autoridades debido al poder de su mensaje y la visión y el estilo de vida que ese mensaje generaba y sostenía. Y siempre que regresamos a los textos claves en busca de evidencia que muestre por qué persistieron en una creencia tan improbable como peligrosa, hallamos la misma respuesta: porque Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos. Josh McDowell, en el libro Evidencia que exige un veredicto, en la página 227, escribe:
La iglesia se fundó sobre la resurrección de Jesucristo. Entonces, amigos, hermanos y hermanas, si hemos dejado de predicar de la resurrección de Jesucristo, le invito a que nuevamente predique de la resurrección de Jesucristo, de su muerte en la cruz, porque es la base de la iglesia. Y el refutarla habría destruido la totalidad del movimiento cristiano. Sin embargo, en lugar de tal refutación, a través del primer siglo, los cristianos fueron amenazados, apaleados, azotados y muertos por causa de su fe. Habría sido mucho más simple haberles silenciado presentando el cuerpo de Jesús, pero esto nunca se hizo, porque no hay ni habrá ninguna teoría ni argumento para refutar la resurrección de Jesucristo, porque Cristo ha resucitado de los muertos, verdaderamente ha resucitado. Que el Señor de paz les bendiga y espero que esta enseñanza haya quedado en sus corazones. Amén. Gracias, hermano Álvaro. La lección de hoy ha sido maravillosa. Estas lecciones son realmente son fundamentales en nuestra fe cristiana y en verdad que nos animan mucho y nos ayudan a, como dice Pedro, ¿no?, a defender nuestra fe, lo que creemos. Bueno, hermanos, si alguien tiene una pregunta o un comentario, lo puede hacer ahora, por favor. Sobre mí, gracias hermano Álvaro, ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho y unas verdades que quizás otras nos ignorando. Sabía, por ejemplo, por mi parte yo sabía desde niña que asistía a la iglesia que Jesús había resucitado, pero no tenía esas teorías que me podían confirmar que sí había resucitado. Y gracias hermano que hemos aprendido, por mi parte he aprendido mucho para sus enseñanzas y como usted dijo, predicar esa enseñanza que Jesús resucitó y que sea nuestro fundamento eso, que no tengamos duda cuando me van a preguntar o cuando nos digan otra cosa y que no estamos predicando una religión, estamos predicando una realidad, una resurrección verdadera. Y de nuevo, hermano Álvaro, gracias por su enseñanza, ha sido de mucha bendición, muchas bendiciones. Amén, gracias Anita. ¿Alguien más desea comentar o preguntar algo? Recuerden que sume estrellitas si preguntan o comentan. Sí, van a tener puntitos y luego va a haber un premio. Hermanito Álvaro, me hicieron llegar una pregunta por mensaje acerca de la lección anterior, que me pregunta ¿por qué fueron los judíos que mataron a Jesús y no los romanos? ¿Se escuchó? Sí, me escuché. Buena pregunta. Lo primero que tenemos que considerar es que lo que los mataron en sí, por ejemplo, el aspecto físico, fueron los romanos, porque los judíos estaban bajo la jurisdicción romana. Sin embargo, los judíos tenían una implicancia también en cuanto al aspecto religioso. De hecho, los romanos no tienen problema en que haya múltiples religiones, ya no tenían problema. Pero, ¿qué estaba pasando con Jesús? Estaba causando alboroto. Y para ellos, para los judíos, era un problema. Ellos, de hecho, si ustedes leen los evangelios, ellos ya, desde antes, ya querían matarle. Ellos ya estaban planificando matarle. Pero ahora, eso es desde el aspecto humano. Sin embargo, eso estaba en el predeterminado consejo de Dios, de que así fuera. Es decir, estaba desde la presciencia del conocimiento de Dios, de que de su propio pueblo, él fuera muerto.
porque de hecho el himno de Juan 1:1 al 18 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, y por eso es que y aún y esto tiene más sentido todavía, porque en la cruz se abre, desde el plan salvífico se abre la redención para todo el mundo. La redención no era solamente para el pueblo judío o hebreo o de Israel, sino que eso, lo que los judíos estaban planeando para mal, Dios lo transformó para bien. Entonces, esa respuesta daría. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o algún comentario? Hermano Víctor. Ay, hermano Víctor, por favor, puede hacer su pregunta. Bueno, hermanos, interesante todo lo que podemos aprender, y a pesar de que, mira, esto es algo que ha sucedido hace más de 2000 años, y siempre seguimos aprendiendo, no dejamos de aprender, e incluso en nuestros tiempos donde el ser humano quiere encontrar explicación a todo lo que se habla, bien sean teorías, bien sean dichos o lo que sea, pero quieren todos llegar a pruebas, ¿verdad? Porque eso es lo que nuestra mente, nuestra humanidad pide, el que nosotros, que nos demuestren que es realidad, que es real. Entonces, viendo todas estas pruebas, las cuales las han investigado, las han analizado muchos otros, bien sean historiadores, bien sean estudiosos e investigadores, entonces a lo que el hombre mismo pide que se le demuestre, hay muchas pruebas en las cuales se demuestra la resurrección de Cristo. Entonces, no hay dónde perderse. Por eso es que es muy interesante este tema, la verdad, desde el punto de vista o desde cómo usted lo ha desarrollado, hermano Álvaro, todo este estudio el cual nos está compartiendo, me parece muy interesante. La verdad, a mí igualmente agradecer su tiempo y su disposición, ¿no? Y respecto a lo que mencionó sobre los judíos, hay una pregunta que siempre he escuchado. Yo quisiera escucharle a usted respecto a por qué es que los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías. Es una pregunta para usted. Y para terminar, esto que menciona de la película de Risen o Resucitado, es una película que, bueno, sí, yo también les recomendaría verlo porque es muy interesante. Es una película que muestra otro aspecto, otro punto de vista, o sea, visto desde otro lado, visto desde la vista de un soldado romano, un capitán, que creo que no sé si es un capitán, pero tenía era autoridad frente a los demás, al cual le asignan, ¿no? El investigar dónde está Jesús, si lo han robado, y si lo han robado, que lo encuentre, y que encuentre a quienes han hecho eso. Entonces, en toda esa búsqueda es interesante, y lo hemos comparado, pues, con muchos versículos de la Biblia, y es fiel a la palabra, ¿no? Bueno, obviamente hay algunas partes que me parece que sí, tal vez sean ficticias, o tal vez lo hayan hecho basados en alguna otra historia, en historias, ¿no? Que todavía hay, pero sí he podido corroborar que es fiel a la palabra en varios aspectos que muestra la película. Nada más, hermanos. Me gustaría responder la pregunta. Es muy interesante ver eso porque los judíos tenían el Antiguo Testamento, que era la Torá. Y en la Torá, por ejemplo, si uno le pregunta a un judío, va a Israel y le pregunta hoy sobre Isaías 53, y uno le habla del siervo sufriente, un judío va a decir que ese siervo sufriente es el pueblo de Israel, no es el Mesías. Entonces, lo que vemos primeramente, y era lo que se pensaba también ellos, que si llegaba un Mesías, lo iba a sacar de la esclavitud de Roma, donde ellos se encontraban. Sin embargo, cuando ven a Cristo, ven algo totalmente diferente a su predisposición humana de lo que ellos pensaban que era un rey. Ellos ven
a un rey servidor que pasa tiempo con los pecadores, que demuestra misericordia, sin embargo, y también que también lucha por lo que es justo, que habla la verdad. Entonces los judíos tenían el problema que el mundo de hoy también tiene, que es el orgullo. Ellos tenían mucho orgullo, en este caso de su raza, de venir de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces ellos tenían también ese lado de orgullo en sus corazones. Entonces cuando el Señor Jesucristo hablaba y explicaba de la ley, ellos se enfadaban en su corazón. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre se llame así hijo de Dios? ¿Cómo es posible que un hombre en un sermón del monte explicara la ley y que tuviera tan autoridad de también refutar lo que en esos contextos judíos habían hecho explicaciones de la ley, que eran más carga para el pueblo de Israel, le estaban dando más carga de lo que debían? Él explica la misericordia, él explica quién es el Padre, y es más, ellos no podían esperar a un Mesías que iba para ellos. Los judíos pensaban y en este caso también englobo a los discípulos, que ese Mesías muriera en la cruz. Es por eso que el apóstol Pablo dice que para los judíos eso era locura o necedad. Ellos no podían entenderlo. Al igual que los griegos, era locura que el Salvador muriera en la cruz. Sin embargo, por eso es que Cristo es allí donde se da la mayor explicación de la Escritura, que en Cristo se explica el Antiguo Testamento. Entonces, aparte, otro punto importante del lado religioso, los judíos manejaban lo que era el aspecto religioso, y ellos tenían a su disposición también la parte monetaria, en el aspecto que ellos tenían que dar tributos, y tenían, aparte del orgullo, Jesucristo estaba rompiendo el aspecto religioso de cómo ellos habían generado este imperio religioso que era humanista, pero no era basado realmente en el verdadero conocimiento de Dios, que era y demostrado en la misericordia, en hacer la voluntad del Padre. La verdad que ellos estaban muy alejados de la Escritura y ellos no se daban cuenta. Y cuando vino el Señor Jesucristo, la verdad salió a reducir lo que al mundo y a los escépticos y los ateos le hace relucir, el orgullo, y no querer aceptar la verdad. Y ellos no querían venir a Él simplemente porque no querían ser expuestos a la luz, porque quien es expuesto a la luz, que es Cristo, es expuesto a ver sus propios pecados, y ellos no querían ver sus propios pecados. Entonces ahí se puede dar una pregunta, espero que haya respondido la pregunta. Traté de abordar varios ámbitos. Sí. Sí, hermano, realmente hay mucho que aprender y en verdad le agradezco mucho por el tiempo que se toma para nosotros, por la claridad con la que nos explica las lecciones, por su paciencia también. Hermanos, también gracias por sus comentarios. No olviden que pasado mañana nos reunimos a las 4:30 también y nos toca la lección 3, que se titula 9 evidencias a favor de la resurrección, ¿verdad, hermanito Álvaro? Entonces, el jueves nos reunimos a esa hora. Bien, nos vamos a despedir con... y también me olvidaba de dar la bienvenida a los hermanitos que se han reunido el día de hoy con nosotros, como Lady, Daniel y la hermanita Luz. Bienvenidos, hermanos, espero que sigan viniendo a estas lecciones que son de verdad de gran edificación en nuestra vida espiritual. Bueno, nos despedimos con una oración. Hermanita Ana, ¿nos puedes dirigir, por favor? Sí, hermana, ok, vamos a orar, todos orando. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Padre, gracias Señor por este momento maravilloso, Señor. Gracias por utilizar, hermano Álvaro, Señor, que ha sido instrumento, Señor,
lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Gracias, Señor, por su tiempo. Gracias, bendito Padre. Síguelo utilizando, Señor, para otro ministerio, Señor. Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por las clases que estamos recibiendo, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo más de ti, lo que tú nos quieres enseñar, cómo luchar, Señor, con algunas preguntas o quizás algunas dudas, bendito Padre. Gracias, Señor, y que todo lo que aprendamos sea, Señor, útil para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer más. Utilízanos para tus servicios, Señor. Gracias por este momento. Todo te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios Amén. les bendiga, hermanos. Fue un gusto Amén. compartir esta tarde junto a ustedes. Bendiciones, hermanos. Hermano, ¿cómo estás? Bendiciones, hermanos. Dios les Y el bendiga, hermanos. El versículo, ¿cuánto lo vamos a dar? Sí, el versículo tienen que aprendérselo de memoria. Sí. En la coordinación, en las dinámicas tienen que pedirlo. La siguiente dinámica, creo. Sí, Ya. para el jueves, por favor. ¿Qué versículos puedo hacer? 1 Corintios 15 del 1 al 8. 3. 1 al 8. Sí, hermanitos. Del 1 al 8. Del 1 al 8. 1 al 15. 1 al 15. No, del 1 al 8. Ah, ya, del 1 al 8. Ah, ya, genial, genial. Mejor. Final de... Porque ese capítulo tiene como 50 versículos. Todo el capítulo. No, por favor. Al final de todo el curso, ya que sea examen. Sí, está bueno. También puede ser. Está bueno. Sí. Ya sabes. Es que ese capítulo o esos versículos son muy importantes porque ese es el credo de fe de la iglesia. Si hay algún credo de fe, ese es un credo de fe. Si hay alguna confesión de iglesia, esa es una confesión de la iglesia primitiva. Por eso es importante. Está bien. Vamos a estudiar ese. Vamos a estudiar. Ya me sé 2 versículos yo. Faltan Muy estudiar. bien. Ya, mañana el 1. Ya, pero mañana el 1 y el 2, a ver si lo estudiamos para empezar. Digo, para pasado mañana. Sí, está bueno. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Abríguense, hace frío. Bendiciones. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Chao, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, gracias. Chao. Chao. Mira ahí.